Voy a usar este micrófono. ¿Se me escucha bien por la parte de atrás? Genial. Bien, muchas gracias a la organización y gracias a vosotros por escucharme. Los que nos criamos en los años 80, los que fuimos niños en los 80, recordamos con un montón de fuerza el estallido del transbordador Challenger en el espacio y la muerte de los 7 astronautas que iban dentro. Lo que ocurrió fundamentalmente es que uno de los anillos de uno de los cohetes propulsores laterales se rompió, eso provocó una fuga de fuego y ese fuego incendió el tanque de combustible, entonces estalló todo por los aires. Aquí tenéis un diagrama que lo ilustra bien. Lo que había pasado es que la noche anterior fue una noche muy fría, tremendamente fría, algo súper poco habitual y nada previsto. Durante toda la noche las temperaturas estuvieron por debajo de 0 grados y en el momento del lanzamiento, a las 9 de la mañana, de un 2 de febrero del 86, estaban más o menos a menos 2 grados, algo que no se había esperado. La compañía que había diseñado esos cohetes propulsores, una compañía privada llamada Thiokol, la noche anterior había estado de conversaciones telefónicas con NASA intentando convencer a NASA de que abortase la misión. ¿Por qué? Porque tenían preocupación respecto al frío. A cierta hora de la tarde, NASA les dijo, mandadnos un informe. Entonces, lo que hizo Thiokol fue preparar un informe de 13 páginas, veis algunas de ellas aquí, donde fundamentalmente lo que aportaban era un montón de datos, o algunas tablas y un diagrama. Ese diagrama, que es el que tenéis aquí, mostraba las misiones anteriores, las temperaturas de las anillas y aquellas que habían tenido fallos. La última página era la página en la que se mostraban conclusiones. Como veis, estaba todo hecho a toda prisa, había páginas que estaban escritas a mano y en esas conclusiones se decían muchas cosas, pero el dato importante, ni siquiera lo veis desde aquí, estaba enterrado y decía que hacían falta 53 grados Fahrenheit para que las anillas no estuvieran en peligro. Años después, Edward Tufte, uno de los padres del diseño de información, que es de lo que estoy hablando yo ahora mismo, lo que publicó un libro llamado Visual Explanations y en él decía que la culpa de todo había sido de los ingenieros, que los ingenieros tenían los datos pero no los habían sabido contar bien y como no los habían sabido contar bien, poco menos que eran culpables de la muerte de los 7 astronautas. Lo que proponía Tufte era haber cogido los datos y haberlos representado de otra forma, una forma que hoy en día nos parece bastante normal pero que no era algo habitual entre ingenieros de la época para hacer informes que forzaran a la toma de decisiones. Lo que hizo Tufte en su libro y en un informe que presentó a NASA fue correlacionar las temperaturas con el número de fallos en misiones anteriores, de modo que lo que se veía era una progresión por la que se podía inferir que a los 23-25 grados Fahrenheit que se esperaban para el momento, unos 2 grados bajo cero, como digo, la probabilidad de fallo era altísima. Este diagrama, que conoceréis muchos de vosotros, es la carta figurativa de Minard. Es el documento favorito o el diagrama favorito de Edward Tufte. ¿Por qué? Porque lo que muestra es la campaña militar de Napoleón en Rusia, la ida y la venida de soldados y cómo se fueron perdiendo por el camino. Lo interesante de este documento es que tiene varias capas de información y que cruza datos, porque lo que podéis ver es, por un lado, que se pierden tropas, por otro lado, las temperaturas que relacionan las pérdidas de tropas y la geografía. De modo que lo que se demostró es que las tropas no habían muerto por la guerra, sino que habían muerto por las condiciones climáticas y del terreno. Lo que nos dice Tufte es que los datos, para él, para su forma de entender el diseño de información, deben ser tremendamente precisos, tremendamente exhaustivos y siempre deben estar correlacionados. Que el fin último del diseño de información es permitir el análisis y permitir la toma de decisiones. Pero esta no es para nada la única forma de entender el diseño de información. En el otro lado, perdonadme, voy a beber un poquito de agua. Estoy perdiendo minutos. En el otro lado tenemos a Richard Saul Gurman. Gurman es conocido por ser el padre de las charlas TED, el que las fundó, aunque luego las vendió. Gurman también es conocido porque diseñó un sistema de mapas de carreteras totalmente innovador en los años 80, que lo que hacía, aunque eran mapas de papel normales y corrientes, era dividir cada una de las páginas en horas de carretera. Es decir, tú tenías una hora de carretera de aquí y una hora de carretera aquí, de modo que cuando lo doblabas para llevarlo cómodamente en el coche, tú medías la distancia en horas y no en kilómetros ni en coordenadas. Gurman inventó el término arquitecto de información. Lo hizo en un libro, en este libro, en el año 96, y propuso uno de los mejores ejemplos para él, que no tiene absolutamente nada que ver con el mapa de Minard que os mostraba antes. Su ejemplo es este. Es el ejemplo del consumo de la pasta de dientes en Estados Unidos en un día. Una línea, si estrujásemos todos los tubos, una línea que va desde Los Ángeles a Nueva York. No hay datos, no hay centímetros, no hay litros de pasta de dientes, no hay ningún dato por ningún lado, pero se entiende perfectamente. Lo que proponía Gurman era que los datos tienen que ser simples, tremendamente simples, tienen que ser tremendamente claros y se tienen que contextualizar.
algo que decía mi predecesor, pero no contextualizar con otros datos, sino contextualizar a lo que nos es relevante. Es decir, para un ciudadano americano lo relevante es la geografía de Estados Unidos. Pues entonces hay que contarle esos datos en términos de Estados Unidos y de su geografía, porque el fin último no es el análisis ni la toma de decisiones, sino que para Burman el fin último es que los datos interesen y que los datos se entiendan. Entonces son un poco la tesis y la antítesis, y en diseño de información o en diseño de datos siempre ha habido como una lucha entre las dos formas de entenderlos. Pero de tesis y antítesis siempre hay síntesis, que es la que a mí me interesa. Y este señor de aquí, que parece Fidel Castro sin barba, es Otto Eicher. Otto Eicher, o escrito Otto Eicher, viene a ser algo así como el abuelo de Jonathan Ive. Fue el padre del equipo de diseñadores de Brown en los 60, el Dream Team de entonces, ¿no? La dualidad que propone Eicher es la dualidad entre digital y analógico. Datos que pueden mostrarse de forma digital o de forma analógica. Por ejemplo, si yo os muestro una secuencia o un log de mediciones en milibares por tiempo, no os dice mucha información o tardáis en procesarla. Sin embargo, si os muestro este icono, sabéis automáticamente que se avecina tormenta. Lo mismo pasa con un ejemplo mucho más sencillo, que es el de los metros de diferentes edificios. Si se muestran de manera visual, se entienden mucho más rápido. Información digital contra información analógica. Otro ejemplo, el ejemplo de los lectores de e-books. Algunos te dicen que vas por la página 250 de 758, otros te dicen que has progresado un poquito más de la mitad o un poquito menos. Se suele entender mucho mejor el otro. Lo importante de todo el mensaje no es que haya una forma de diseñar mejor u otra peor. Lo importante es que hay tomas de decisiones que se basan, o decisiones micro, de las que habla Eicher, que necesitan una cifra, necesitan un dato determinado para desencadenar una decisión. Yo necesito saber si la temperatura ha subido 37,5 para saber si a mi hijo le doy Dalsy, porque eso significa si hay fiebre o no hay fiebre. O necesito saber exactamente la hora a la que saldrá un vuelo, porque si no lo pierdo. Hay datos que piden ser exactos y ser precisos. Sin embargo, hay otros datos que lo que piden es todo lo contrario. Piden ser ambiguos ambiguos no, mejor dicho, piden ser no precisos y no especificar claramente el dato en concreto, sino especificar un poco la tendencia o lo que está pasando a grandes rasgos. No quiero saber si le quedan cuántos litros de gasolina le quedan a mi coche. Quiero saber que ya es la hora de acercarse a una gasolinera. O quiero saber, como político andaluz, por ejemplo, en qué zonas de Andalucía debería intervenir para fomentar más la creación de empresas. En definitiva, datos precisos que cuentan la realidad y que son textuales contra datos aproximados que son metafóricos y que se evocan de forma visual. Dicho de otro modo, los datos digitales, lo que ocurre con ellos es que primero los vemos, los procesamos en la zona del lenguaje y después los comprendemos. Sin embargo, con datos analógicos, lo que pasa es que como son imágenes o están basados en la imagen y en la metáfora de la visión, pasan directamente a la zona de comprensión e inteligencia. Y concluyo con el planteamiento sintético que hace Otto Eicher, que es que, en definitiva, algunos datos nos ayudan para entenderlos en sí mismos y para tomar decisiones, otros nos aportan conocimiento, los digitales nos dan exactitud, mientras que los analógicos nos dan aproximación. Unos se cuentan de forma más lingüística o textual y otros se cuentan de una forma más de imagen. Que unos valen para el análisis, como contaba Tufte, mientras que otros valen para la síntesis. Que unos te cuentan el instante, el momento concreto, otros te cuentan tendencias, microdecisiones y macrodecisiones, como os decía. Hay decisiones basadas en un dato concreto y otras basadas en tendencias. Que unos son cuantitativos y otros te ayudan a entender lo cualitativo. Y un peligro del que nos informa Eicher también, y es que los datos digitales pueden sobreinformarnos, mientras que los datos analógicos podrían infrainformarnos. Muchas gracias. Como ya ha apuntado algún seguidor que nos está viendo por el streaming, esto es un Data Beers y Javier bebe agua en el escenario, pero no pasa nada, es todo fenomenal. ¿Alguna pregunta así ágil que se os ocurra sobre la marcha? No hay preguntas, no hay preguntas. Dios santo. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, otro aplauso porque ya siempre damos dos. Se acabó. Ahora, quedaros un rato por aquí hablando con la gente mientras vamos recogiendo cositas y tal. Después de aquí nos vamos a ir, los que tengáis un ratito, queráis seguir la conversación,
queráis analizar todas las cervezas del bar y hacer un scoring perfectamente, en fin, anotado con sus datos y demás, nos iremos a ese bar de ahí, que nunca nos acordamos cómo se llama. La Maripepa, pero está en esa esquina, Fúcar con Moratín. ¿Qué más tenemos que decir? Os agradecemos mucho que hayáis venido. Agradecemos a Medialab Prado que nos haya dejado el espacio, Joaldata. Agradecemos a SP Gens las cervezas. Os agradecemos a vosotros que hayáis venido. Y recordad que estamos esperando que nos mandéis vuestros correos y vuestras sugerencias de charlas, lo que nos queráis contar. Por favor, venid a nosotros. Chicas, animaos. Tenemos que subir aquí el ratio fuertemente y no sé, nada más. Con esto, gracias una vez más y que vengáis para la próxima. No puedo decir otra cosa. Hola. ¿Tenemos una foto con los